Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho a Juliana, a Fabián y a todas las compañeras y compañeros que han querido compartir conmigo esta tarde. Estoy muy agradecido. Yo voy a hacer, como siempre hago, un contexto, porque creo que como casi todo en este momento en el mundo está en disputa. Y los derechos humanos sí que están en disputa. El concepto, la concepción de los derechos humanos es un asunto que debe mirarse desde un punto de vista crítico, porque hay desde 1948, como decía la compañera, un resultado que se da después de algo que fue muy importante y trascendental para la historia de la humanidad, y fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de una guerra mundial quedan ganadores y quedan perdedores. Y esto les agradezco mucho, compañeras y compañeros, que lo tengan en cuenta, porque sobre todo por la juventud de la mayoría de ustedes, tendemos, y después también de los cambios que ha tenido el enfoque de la educación, tendemos a mirar muy al día de hoy y muy poquito hacia atrás y hacia adelante. Algunos le dicen a eso la posmodernidad, pero en este caso a lo que me quiero referir es que tenemos que pensar en el mundo no como es hoy, sino en el mundo como es hoy, como resultado de lo que fue en otro momento. La Segunda Guerra Mundial entonces dejó ganadores y perdedores, pero especialmente dejó ganador al bloque occidental encabezado por los Estados Unidos y por las potencias europeas, que de todas maneras quedaron destruidas piedra sobre piedra. El bloque soviético en ese entonces, no como dijo la señora Cabal, porque ya no existe el bloque soviético, existía entonces y hasta el año 1989, ese bloque soviético también estaba dentro del grupo de los ganadores, pero tratándose de el modo de producción mayoritario que se imponía en el mundo, el bloque soviético estaba en desventaja. Esto como para quitarnos un poco el romanticismo de lo que son los grandes escenarios internacionales, multilaterales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y como por ejemplo todos estos tratados que se dan alrededor de esos escenarios. Entonces lo que quiero decir, y concluyendo aquí, es que el concepto de los derechos humanos fue el resultado de debates, pero especialmente de correlación de fuerzas que se dieron en ese momento en Naciones Unidas, que se estaba creando también, y en donde se posicionan la percepción de los derechos humanos desde el punto de vista occidental, es decir, unos derechos humanos en los cuales impera los derechos civiles, es decir, y económicos, aquellos que le ponen énfasis a los derechos del mercado, a los derechos de la empresa, a los derechos de la economía, ¿sí?, a los derechos del tener, del adquirir, por encima de otra concepción que se disputaba en ese momento, y eran los derechos de la cultura, ¿sí?, los derechos del humanismo, los derechos de la vida y de la integridad de los seres humanos. Y eso es fundamental, porque la que va a ganar es una postura que afianza y afinca
el modo de producción capitalista. Quiero decir, entonces, que los derechos humanos en el capitalismo siempre han estado en peligro y siempre se han utilizado y abusado en beneficio de los genocidas, o más bien en omisión de los estados que practican el genocidio, que practican todas las modalidades, valga la redundancia, de las prácticas sociales genocidas, que conllevan cualquier cantidad de modalidades que no es solamente el asesinato, sino o el crimen de Estado que acaba con la vida, sino que allí también se tienen en cuenta unas prácticas que quieren transformar el régimen, ¿sí? Reformarlo, reconstruirlo hacia la concepción que más les convenga. Entonces esas modalidades son la desaparición forzada también, la amenaza, el desplazamiento, el despojo, el negacionismo, la banalización de los hechos violentos, la violación, el abuso sexual, la desmembración, la militarización, entre otra cantidad de modalidades, todas ellas que apuntan hacia la destrucción de un tejido social, hacia la eliminación de la otredad que se llama, ¿sí? Y hacia la imposición y la reorganización de una sociedad hacia una hegemonía ideológica y política. De manera que en el capitalismo los derechos humanos siempre han estado en peligro. Y ya vemos entonces que desde 1948 para acá, de manera aleatoria, o más bien de manera discriminada, es mejor, de manera discriminada, los organismos mundiales que deben atender y reaccionar ante la violación de los derechos humanos en cualquiera de los estados que ha suscrito esa declaración y que debía incorporarse en las constituciones de cada país. Colombia lo hizo como 50 años después. Deben cumplir, pero estas organizaciones deben tener los dientes suficientes para hacerlas cumplir. Pues lo que hemos visto en toda la historia de la humanidad, desde el 48 para acá, es que se han cometido en el mundo crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo de Estado y todas esas modalidades que les comenté ahora, sin que haya una reacción del mismo tamaño y del mismo poder que representan esas organizaciones mundiales para detener esas prácticas. Y por el contrario, cuando se toma la decisión política, no humanista, la decisión política de entrar a condenar a uno de los estados que dentro de la correlación de fuerzas no corresponden al poder hegemónico mundial, entonces fácilmente se le van todos los demás estados encima y lo aplastan, como han hecho con Cuba desde hace 60 años, como lo hacen con Venezuela hoy en día, ¿sí? A pesar de que podemos haber observado otros estados como Egipto que tuvieron 44 años a un dictador, pero como era un estado amigo de Estados Unidos, entonces jamás se le condenó a esa dictadura, jamás se le dijo dictadura, o como por ejemplo la de Chile, en donde evidentemente hubo un dictador militar en cuyo mandato hubo desaparición, tortura, más de 30.000 muertos,
y con prácticas aberrantes, y sin embargo, públicamente los Estados Unidos apoyaban a ese genocida dictador Augusto Pinochet. Y lo hizo en Centroamérica y lo hizo con la dictadura militar argentina. Entonces, esto quiero y deseo, pues, obviamente, tiene el debate y ahora tendremos las preguntas y las inquietudes o los puntos contrarios, pero está súper demostrado que lamentablemente el concepto de los derechos humanos es muy manoseado en medio del modo de producción capitalista por aquello de la geopolítica que se presenta. Y si luego vamos a mirar lo que acaba de ocurrir de 6 meses para acá con el tema de la pandemia, entonces tenemos que entrar a pensar en algo. Que tenemos una crisis, esto es polémico, algunos y algunas dicen que no, pero por lo menos en el Congreso de los Pueblos llegamos a un consenso luego de muchos debates y de compartir con muchos pensadores a nivel latinoamericano especialmente y a nivel mundial, en donde se analiza esta crisis actual del sistema mundo capitalista como una crisis epocal, no como una crisis más del sistema capitalista. Todos y todas también hemos escuchado hablar de las crisis cíclicas del capitalismo, es decir, unas crisis que se dan por efectos de la acumulación del capital y se dan cada tanto, se dan cada 20 años, cada 30 años se presenta una crisis, viene una depresión, viene un estado general de quiebras, de miseria, de problemáticas, pero esta no es una crisis más de esas, según lo que hemos valorado. Esta crisis ya es una crisis del sistema mundo capitalista. Es decir, es una crisis estructural del sistema que estaría acercando a una desaparición o por lo menos a una transformación profunda del sistema económico capitalista. Ahora, la pregunta es hacia dónde, y ahí sí que hay polémica. Los revolucionarios y los que queremos las transformaciones, pues consideramos que después del sistema capitalista se debería el mundo caminar hacia un nuevo modo de producción humanista que confronte justamente las razones que llevaron a la debacle, ¿sí? Como dice Renan Vega y otros teóricos, a enfrentar y a mirar por qué se dio la crisis civilizatoria. Porque la diferencia que tiene esta crisis del sistema mundo capitalista a las anteriores crisis de acumulación es que aquí se ha afectado no solo la forma tradicional de creación de riqueza, que es el trabajo, ¿sí? La mano de obra del ser humano, sino que el ser humano en su desaforado ansias de recursos, de riqueza, de poder desde el punto de vista del capital, se metió con la otra fuente importante de creación de riqueza, que es la naturaleza. Y cuando se metió con la naturaleza, entonces afectó el planeta, ¿sí? La misma ONU en el 2019, en octubre, planteó que posiblemente si seguía el mundo en ese nivel de consumo, en ese nivel de extracción, en ese nivel de quema de combustible fósil, en ese nivel de desaforado de competencia, al planeta le quedaban un poco más de 30 años de vida.
Entonces es por eso que planteamos que estamos frente a una crisis del sistema mundo capitalista, con presencia de una crisis civilizatoria, ¿sí? Y con la necesidad de saltar hacia un nuevo modo de producción. Ahora, ustedes se imaginan, compañeras y compañeros, cuando estamos hablando, y hasta los mismos capitalistas, en este momento, de 6 meses para acá, los mismos capitalistas han venido hablando de que o cambiamos o si no el mundo se va, el planeta se va a acabar. Cuando se habla de renta básica universal, cuando se habla de detener el impacto que hacen los combustibles fósiles hacia el cambio climático, cuando se habla de rebajarle a las horas de trabajo, cuando se habla de detener un poco el extractivismo, cuando se habla de cambiar las prácticas para que el planeta y la humanidad pueda continuar adelante, es porque hay un temor generalizado. Pero ese temor generalizado, así como hay quienes piensan de esta manera, pues también hay un segmento neofascista, ¿sí? Encabezado por un Trump, por un Bolsonaro de Brasil, entre otros, que plantean que esto es un mito y que el planeta todavía tiene mucho que dar, y en ese sentido entonces hay una tensión entre los que empujamos hacia que efectivamente se derrumbe este sistema mundo capitalista y entremos a un nuevo, a una nueva época muchísimo más humanista, con decrecimiento, en vez de crecimiento, con decrecimiento, en vez de desarrollo capitalista con un neodesarrollo o con unas formas como las del buen vivir, por ejemplo, en donde el ser humano comparte en armonía con la naturaleza. En este momento, entonces, si los derechos humanos siempre han estado en disputa y en peligro en medio del sistema capitalista, pues imaginémonos cómo está en este momento en donde las fuerzas de la transformación, las fuerzas revolucionarias, empujan al planeta hacia un nuevo modo de producción más humano, ¿no? Y los que se han lucrado del modo actual, del modo de producción actual, están defendiendo con uñas, dientes, patas y manos sus privilegios que les ha dado ese sistema mundo capitalista. Entonces, en este momento, ya nos vamos, quiero demostrar cómo es que en este momento no es que los derechos humanos estén en riesgo porque llegó la pandemia, no, los derechos humanos han estado en riesgo todo el tiempo en el sistema económico capitalista, pero en este momento el riesgo se incrementó porque estamos en plena confrontación de cambio de época. Y las fuerzas reaccionarias, hegemónicas, van a adelantar las acciones y van a producir muchas modalidades más terribles en contra de la vida y en contra de los desarrollos transformadores. Olimpo. ¿Sí? Sí, justamente esa era como el siguiente tema que queríamos tocar, y es acerca de pronto de hacer un balance general de la situación de derechos humanos. Ya lo decías, en esta pandemia en este momento, pero también entendiendo que desde una visión crítica los derechos humanos han sido vulnerados y violados de manera estructural y sistemática, ¿cierto? Sabemos que hay derechos que están consagrados, por decirlo de alguna manera, dentro de esta declaración, que se tienen incluso dentro de la misma estructura del Estado colombiano, pero que se vulneran sistemáticamente, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la dignidad, el de la salud, el estado de cosas acerca de la situación en las cárceles también demuestra esa vulneración sistemática de los derechos humanos. Entonces la idea era hacer un poco ese balance en términos de lo estructural y cómo se ha profundizado esto durante esta época de pandemia en términos de salud, de educación, entre otros derechos, pero también mirarlo un poco a partir de la movilización social y el terrorismo de Estado y la represión estatal, ¿cierto?
porque también vemos que en diferentes ocasiones, pues a partir de la organización, a partir de la movilización social, el Estado refuerza esos aparatajes de seguridad que han llamado de terrorismo de Estado y terminan, por ejemplo, habiendo 40 personas capturadas por más de 20 horas en una movilización del 15 de julio y que después tienen que dejar porque no hay cosas que imputarles, ¿cierto? Y que no es una cosa que pasa una vez aquí en Medellín, sino que pasa constantemente y no solamente en la urbanidad, sino sobre todo también en la ruralidad. Entonces era un poco la pregunta para que nos ayudes con ese balance y poder ir dejando un poco más claro también algo que ya nos decías, que hay algunos que están diciendo que no, pues que esas contradicciones dentro del sistema de producción y social capitalista se van a ir acomodando de nuevo, que eso es una pequeña crisis, pero no lo toman como lo que realmente es, y es una crisis civilizatoria, ¿cierto? Entonces, esa es la idea con esta pregunta, también para que nos quede más claro, sea un poco más ejemplifico esa primera parte que ya decíamos, que es una disputa teórico-práctica. Sí, Juliana. ¿La pantalla se está observando? Sí. No estamos viendo las diapositivas. ¿No? No. ¿Qué pasó? Bueno, yo no lo estaba viendo a ustedes y yo estaba viendo mis diapositivas, pero pensé que estaban compartidas. No. Trata de ponerle presentar ahora y le pones presentar una ventana y ahí le das la de PowerPoint. Perdón, Olimpo, pues como te interrumpo, si quieres, pues una compañera pues del equipo de monitores puede compartir las diapositivas que nos enviaste como para... Sí, sino que les había hecho unos ajustes. Para no que no se te enrede ahí, pues nosotros tenemos las diapositivas y podemos... No entiendo por qué no me la permite. En este momento ya lo hice, pero no me da la opción de poner mi PowerPoint allí. A ver si... Miércoles. Una ventana. Compartir. Ya vemos tu pantalla. Si quieres puedes ir a detener las la diapositivas. Sí, por eso. ¿Dónde las ubico? Las diapositivas aquí. No, búscalas ¿La en las pestañas del computador. ¿Listo? Ahí se observa ya, ¿no? Yo veo un recuadro blanco, pero no sé si esa sea la diapositiva. Ahí se nota, ¿no? Hay un cuadro blanco. No la están viendo entonces. Miércoles. Bueno, te la voy ¿a quién se la envío por el WhatsApp? A ver si la pueden montar allí. ¿A Fabián? Listo. Ya mismo se la envío a Fabián porque algo está sucediendo que no la puedo poner aquí.
Listo, allí ya se la puse a... Olimpo, si quieres puedes dejar de presentarnos pantalla mientras, pues para que Fabián pueda presentarla. Perfecto, sí, listo. Y ya tener la presentación. Eso. Entonces, ¿Listo? si quieres, mientras Fabián la va pudiendo presentar, podemos ir empezando como con esta segunda parte, Sí. que repito un poco, es un balance en términos coyunturales también de Colombia y cómo está la situación de derechos humanos, Sí, Juliana. entendiendo esas Lo dos que pasa es que en el transcurso de la charla voy a ir mostrando muchos datos, pero reitero, me interesa más que todos y todas nos podamos concentrar en la integralidad de la visión de los derechos humanos. Normalmente, y gracias a los medios masivos de comunicación, nos vamos concentrando en las cifras que dicen mucho, pero que lamentablemente no dicen nada y terminan naturalizando el genocidio. Entonces, allí vamos a observar por qué es que se desarrolla un genocidio en el país. ¿Por qué es que ocurre eso? Porque eso no es gratuito, es porque existe una disputa, una lucha de clases permanente, ¿sí? Así esa palabreja o ese concepto no le guste a mucha gente, pues eso existe. Si como tú dijiste, los estudiantes o las personas salen a luchar el 21N, ¿sí? Que ya se estaba notando una crisis gravísima en el continente y todos y todas tuvimos que ver allí salir a plantear nuestras reivindicaciones y observamos que no éramos solo nosotros y nosotras, sino que adicionalmente había algo que se llamaron nuevas subjetividades, ¿sí? Gente que hay que decirlo, muchas de la clase media o lo que podríamos llamar la pequeña burguesía que algunos le decimos, que teniendo mucha capacidad académica, mucha formación, muchas posibilidades, digamos, en cuanto a la capacidad de trabajar, de desarrollar sus capacidades profesionales, pues sencillamente estaban sin trabajo o estaban en algo que llamaron la precarización. Perfecto. Bueno, esta fue la primera que observamos. Vamos entonces con la segunda. Miren, esta frase yo la escogí porque resume todo lo que está sucediendo al mundo y sin embargo esto se dijo hace más de 70 años por parte de Antonio Gramsci. ¿Sí? El viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. ¿Sí? Este momento es un momento muy crítico en donde el sistema saca a relucir sus monstruos, ¿sí? Ese duque saca a relucir su martuchis, ¿sí? Su martuchis reaccionaria que utiliza su puesto de vicepresidenta para hacer negocios con el fantasma, ¿sí? Privilegia los negocios de ella y su esposo para enriquecerse en medio de una tragedia humanitaria en donde la gente muere y en donde tenemos más de 13.000 muertos en el país, en donde le dicen a la gente quédate en casa, pero su casa no tiene techo, o su casa no tiene baño, o su casa no tiene cocina, o si hay cocina no hay que cocinar. Es en ese contexto que debemos observar qué es lo que está sucediendo. Los monstruos son el ministro de Defensa que se fue, el señor Botero ese que decía que la gente se mataba por líos de faldas o por problemas de linderos, ¿sí? O porque el señor se emborrachaba y en la borrachera mataba a su esposa o viceversa, lo que también es cierto porque tenemos más de 5.000 casos de feminicidios y en medio de la pandemia tenemos por lo menos 176 casos en donde el confinamiento encerró a las mujeres con
con sus feminicidas, con sus verdugos, con sus victimarios, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que mirar contextos y luego observamos las cifras en esos contextos, ¿sí? Vamos con la siguiente en la presentación. La siguiente, por favor. El capitalismo acomodó, moldeó los derechos humanos a sus intereses. Algunos defensores de derechos humanos se acomodaron al enfoque hegemónico formal. Por eso aquí necesitamos una visión crítica de los derechos humanos, ¿sí? Lo que tú preguntabas ahora, Juliana. Nuestra visión, la de ustedes, compañeras y compañeros, como estudiantes, como futuros profesionales, que deberíamos construir una visión crítica de la sociedad, es que los derechos humanos son todos aquellos que se consiguen en medio de la lucha y se han conseguido históricamente en medio de la lucha y de la protesta para lograr la dignificación de los seres humanos. Porque si vamos a la visión clásica de allá de 1948, en la que ganó el bloque occidental capitalista, ¿sí? Pues entonces nos van a decir que los derechos humanos, defender los derechos humanos es defender la vida, es defender el derecho a la propiedad, es defender la integridad física, ¿sí? Pero resulta que para unos pueblos que han luchado, por ejemplo, por un pedazo de tierra y construir allí sus casas, entonces el derecho a la vivienda digna también es un derecho humano, ¿sí? Y para los que pelean por la matrícula cero y los que pelean porque la educación sea gratuita, entonces la educación es un derecho humano también. Y todas esas luchas de la gente, todas esas luchas por dignificar su vida, son, cuando se conquista, son derechos humanos. Y todos descansan sobre un derecho humano fundamental, el más importante de todos. ¿Cuál te imaginas, Juliana, compañeros, compañeras, que es? Derecho a la dignidad humana y a la vida. Bueno, fíjate que para lograr esos derechos y para defender esos derechos, ¿qué se necesita? Protestar. Si no hay un derecho humano a la protesta, no habría posibilidad alguna de alcanzar la dignificación a través del alcance del logro de derechos. ¿Sí se dan cuenta por qué entonces en medio de la pandemia se gastan 30.000 millones de pesos comprando nuevas tanquetas para el SMAT, nuevas armas para el SMAT, nuevas armas para el ejército, ¿sí? Y se fortalece la fuerza pública? Esos son los monstruos que saca el capitalismo, que se está defendiendo como gato patas arriba, porque siente que va a haber una transición hacia otro modo de producción, que es más importante. Entonces, clave aquí que consideremos que los derechos humanos actuales, esos que nos dicen las ONGs y los que menciona el presidente de la República y los que mencionan los otros jefes de Estado, esos no son los derechos humanos que nosotros estamos planteando. Los derechos humanos son aquellos que se logran a través de las protestas, de las luchas de los pueblos por la dignificación justamente de los seres humanos. Entonces, es desde esa perspectiva que por lo menos nosotros la planteamos. Sigamos con la siguiente presentación. Hay una disputa entre quienes diseñan el territorio y quienes lo habitan. Aquí quería llegar, compañeras y compañeros. Todos nos hemos puesto a pensar en quiénes habitan los territorios y cómo se sueñan ellos sus territorios. Pues resulta que alguien pensó los territorios antes que ellos. Por eso los territorios también están en disputa. Y los que hemos estado en el proceso de construcción, por ejemplo, del Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político que bebe de las concepciones indigenistas,
latinoamericanas del buen vivir que se dieron por allá desde el 2005 hacia acá, pues empezamos a entender que el territorio no es un pedazo de tierra, que el territorio está cruzado, está integrado, está alimentado por la comida de la gente de allá de su territorio, por la música de la gente, por el arte que desarrolla la gente, los pueblos en su territorio, ¿sí? Por sus creencias que hay allí en el territorio, ¿sí? Y entonces la visión occidental le dice a la gente, por ejemplo, del Chocó, ¿sí? A un consejo comunitario afro, le dice, no, es que es más chévere que nosotros les armemos un pueblo con caseta, con wifi, y que la carretera panamericana le pase también por allí, y les montamos unos puertos, ¿sí? Y eso se ve más bonito. Y pues el pueblo afro dice, no, más bonito se ve como yo lo quiero. Más bonito se ve si yo aplico mi medicina tradicional. Más bonito se ve si los caminos son en tierra y en medio de la selva y no como usted los quiere. Más bonito se ve si sigo escuchando el sonido de las aves y el sonido de los animales del monte, de la selva. ¿Sí? Más bonito se ve si yo puedo recuperar a mis ancestros, recuperar algunas lenguas y formar a mi nueva generación con esos criterios. No, para el capital eso no existe, y muchísimo menos para los indígenas, porque el capital lo que ve es que allí en donde están asentados los consejos comunitarios, como en este momento, en San Juan de Micay, en el Cauca, y vamos mostrando entonces cifras, en donde más de 180 familias han sido desplazadas en medio de la pandemia, ¿sí? Por una cantidad de grupos armados que están allí, que se dicen disidencias, pero que vamos encontrando en las investigaciones, como en una que les invito a leer, de Periferia, periódico que dirijo, en donde encontramos que las fuerzas militares están involucradas en ese caos, en donde el eje central es el negocio de la droga. Y ahora más adelante voy a mencionar algo sobre ese tema. ¿Y qué ha pasado con los territorios indígenas en el Cauca? Pues que a los indígenas los vinieron corriendo de la parte plana, la más importante, la más rica, que está bañada por el río Cauca, les fueron arrebatando sus territorios y los fueron corriendo hacia la parte de cordillera, hacia la montaña, cada vez más. ¿Quién los corrió? ¿Quién se siembra hoy en los territorios que eran de los indígenas? Fabián, Juliana, ¿qué se siembra hoy allí? Por ejemplo, acá en el valle hay monocultivos de caña y también hay unos también que han desplazado por la siembra de cultivos de uso ilícito también. Bueno, exacto. Y eso tiene un nombre propio. El dueño de eso se llama ¿cómo? Ardila Lule, ¿sí? El señor del azúcar en el país, ¿sí? El dueño en Latinoamérica, el que le pone el precio al azúcar, al que Uribe Vélez le regaló otra cantidad de hectáreas más bien se las robó a los indígenas, se las dio a ellos y a los pueblos negros se las dio a él para que produjera alcohol carburante. ¿Sí? ¿Para qué? Para colocarle el 10% del alcohol carburante a algo que llamaron dizque una gasolina biocombustible. ¿Ven? Entonces, esto es lo que debemos considerar. Y cuando el Señor se toma esas tierras o el Estado se las regala, ese Señor no hace las cosas a las buenas. Tampoco las hace Él, ¿sí?
mandan a unas personas a que le digan a los indígenas o a los afros o a las comunidades que están allí que se vayan a las buenas o a las malas. Entonces ahí viene la violación de los derechos humanos. Entonces, mire, estos territorios son diseñados por el capital transnacional. En el año 2000 hicieron un acuerdo por 100.000 millones de dólares, algo que se llama la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana, IRSA, Proyecto de Integración Mesoamericana, PIEM, en donde este PIEM alcanza a tocar hasta Centroamérica, pero el IRSA era fundamentalmente latinoamericano, ¿sí? Y allí, compañeras y compañeros, allí, en el año 2000, se diseñaron los territorios. Eso está en un librito que ya no se consigue casi, pero que es clave conseguirlo, sobre todo para los antioqueños y las antioqueñas, ¿sí? Se llama Antioquia, la mejor esquina de América. Ahí están todos los proyectos que se diseñaron y que extraordinariamente, ¿sí? Luego vemos que se están ejecutando en la Amazonía, en la zona andina, en el Pacífico, ¿sí? Por eso mencionaba lo del Chocó y por eso creo que todos ustedes y todas han escuchado el famoso proyecto del tapón del Darién, es decir, ese deseo, ese sueño loco que tiene el capital de tirar la carretera desde Panamá, atravesando todo el Darién, que es una de las zonas más biodiversas del mundo, y irse por todo el borde occidental del país, es decir, bajando por el Chocó y llegando abajo hasta Nariño, ¿sí? Y en ese transcurso hay 4 o 5 puertos, ¿sí? ¿Puertos para qué? Puertos para intercambio de mercancías. Y hay puertos secos, es decir, zonas francas. ¿Para qué? Pues para almacenamiento de mercancías. Y todo eso va a pisotear los territorios negros y los territorios indígenas. Y va a desaparecer miles de especies. Y va a acabar con una cantidad de vida, de relacionamiento entre seres humanos y naturaleza, porque esos pueblos sí tienen esa concepción, una concepción integral de la vida, de que la vida no es solo el ser humano, sino que la vida son también el planeta, ¿no? Que también habla. Entonces, ahí están las razones por las cuales hay una disputa entre los que diseñan el territorio y quienes lo habitan. Entonces, por eso, cuando allí llegan los ingenieros y llegan los de las alcaldías y llegan los de los bancos y dicen, es que acá queda chévere una carretera y mire que antes, ahora ustedes no van a tener que entrar 3 días en lancha, sino que van a tener la carretera, entonces ahí entra la disputa. Y el resto de nosotros, ustedes y yo, y los urbanos, los de las ciudades, van a decir, pero sí que molestan esos negros, sí que molestan esos indígenas, si es que ahora les va a quedar más fácil entrar a sus territorios por carretera, ¿sí? Pues no, eso es lo que nosotros pensamos porque esa es la concepción del desarrollo occidental, pero para los indígenas y para los negros no. La entrada en lancha es importante, comer el pescado de allá es importante. Entonces a los territorios entraron estos proyectos, pero también entraron los proyectos de extracción, los extractivistas, para el retiro de minería fundamentalmente, ¿sí? Y para excavar buscando petróleo. Entonces, puertos, zonas francas, carreteras, interconexiones eléctricas, ya hay unas entre Panamá y Colombia por el lado del Darién, que ¿saben quién manejó ese proyecto? ¿Quién lo desarrolló allá? Y en medio del proyecto mataron más de 11 indígenas en Vera, pero en Vera panameños. ¿Sabe quién lidera ese proyecto? Las empresas públicas de Medellín. O sea, ya las empresas públicas de Medellín es una multinacional.
que desarrolla proyectos hidroeléctricos en otros países, para que vamos comprendiendo. Entonces, los oleoductos, el petróleo, el carbón, la fibra óptica y las hidroeléctricas versus la soberanía alimentaria, la cultura del medio ambiente y una concepción general que se llama el buen vivir. El buen vivir que es así como suena, vivir bien, pero tú vives bien, ustedes viven bien, compañeras y compañeros, no necesariamente teniendo todo lo que el capital les ofrece, sino lo que realmente necesitan para sentirse bien. Y esa es la concepción entonces de estos pueblos. Ellos viven bien si tienen un espacio en donde descansar, digno, pero no lujoso, si tienen donde sembrar su comida, la que les gusta a ellos, y pescar, ¿sí? Y poder educar a su gente. Eso para ellos es buen vivir y seguramente esa es una visión poderosa que se va a disputar la visión del mundo hacia adelante, porque si el mundo sigue creciendo a los ritmos, consumiendo a los ritmos que está, pues el planeta, como hemos visto antes, pues se va a acabar. La siguiente, por favor. Entonces, la pandemia no es que haya agravado la situación de derechos humanos, sino que ha sido aprovechada por el Estado capitalista para acrecentar violaciones y continuar el despojo. Entonces, imagínense si eso estaba sucediendo antes de la pandemia, pues cómo se aprovechó por parte del Estado ese momento de confinamiento, ¿sí? Que es una forma de encerrar, y le apareció justo en el momento indicado cuando habíamos despertado en este país, cuando el 21N y el 4 de diciembre habían sido fechas memorables, históricas para este país, en donde millones de personas salimos en todos los lugares del país a mostrar diferentes inquietudes críticas al sistema. La siguiente, por favor. Bien, mire. Ahora sí, Juliana, para un poco de información que ya creo que podríamos tenerla más contextualizada. En Colombia los derechos humanos funcionan bajo una política de terrorismo de Estado, que en los años 60 los Estados Unidos posicionaron en todo el cono sur, que se llama la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. ¿Qué es eso de la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno? Que, como reitero, el capitalismo se ha impulsado a como de lugar, pero también a como de lugar ha habido resistencia y ha habido confrontación. Eso es lo que llamamos lucha de clases. La gente reacciona, la gente pues no es boba tampoco, ¿sí? Entonces, los Estados Unidos hicieron escuelas en Panamá, fundamentalmente, y casi todos los ejércitos latinoamericanos enviaron a sus oficiales, la gente de alto rango, a entrenarse allí, ¿sí? El Comando Sur de los Estados Unidos. ¿En qué se entrenaban los oficiales y algunos suboficiales allí con los Estados Unidos? Pues hay que decirlo, y esto ojalá pase como Uribe, que algún día por fin sea sancionado y sea penalizado, porque Estados Unidos ha hecho las peores cosas en la historia de la humanidad y nadie lo señala. Trump se salió del acuerdo de reducción de gases de efecto invernadero, se salió y ya, y no pasó nada. Obama dejó firmado allí que comprometía a Estados Unidos para la reducción de producción de esos gases de efecto invernadero, y Trump no tuvo ningún problema en continuar y decir, no, yo me salgo del acuerdo, no lo voy a cumplir, y listo.
no pasa nada. Y no ve uno el alboroto mundial condenando a los Estados Unidos, por supuesto que no. Ni ve uno que lo estén condenando por el bloqueo a Cuba, un bloqueo infame, que no va solo para el bloqueo a Cuba, sino que va con sanción para los países que ayuden, que les dé por apoyar o por negociar con Cuba. La ley Helms-Burton, ¿sí? Que es no solamente voy a sancionar a Cuba, sino a cualquiera que comercie con Cuba. Así es la cosa con los Estados Unidos. Bueno, leyes que se definen en el Congreso de Estados Unidos. O sea, ellos legislan para el resto del mundo, no solo para Estados Unidos. Entonces, esa doctrina de la seguridad nacional se le metió en la cabeza, por eso compañeritos y compañeritas, con cariño digo, por eso es que uno no va a poder dialogar con un ESMAD. Cuando a usted se le acerca el ESMAD, él le va a romper la cabeza. Él no va a conversar. Y si usted intenta conversar, la embarra, porque mientras usted conversa, él le ha pegado 3 golpes por donde le caigan. ¿Sí? Ellos tienen claro, y yo no sé si en estos días ustedes han leído, yo supongo que sí, redes sociales con el asunto de la casa por cárcel para Uribe, y hay unos discursos terribles de los seguidores uribistas. ¿Y quiénes están en la mira? Los estudiantes y las estudiantes. ¿Sí? Ellos tienen metido en la cabeza que en donde se forman los insurgentes y las insurgentes, que no son para ellos insurgentes ni revolucionarios, sino terroristas, es en las universidades públicas. Y entonces, estos señores bestias, cuando van a enfrentar un grupo de estudiantes, van a enfrentar a un enemigo, porque así es como dijo la doctrina que eran los estudiantes. Así es como dijo la doctrina que eran los sindicalistas. Así es como dijo la doctrina que eran las asociaciones campesinas, indígenas, afro, y ahora las de mujeres que han tomado muchísima fuerza en el mundo. Y no van a dialogar con ellas, ¿sí? Las van a exterminar, ¿sí? Por la vía legal o por la vía ilegal. Por la vía legal hay muchas formas, por eso les decía, las prácticas genocidas, esta palabrita o ese concepto que aparece ahí, no conlleva solo el asesinato, sino, por ejemplo, la judicialización, ¿sí? Y eso es el abuso del derecho penal, es tomar el derecho penal y aplicárselo, criminalizar la acción de protesta de los estudiantes, criminalizar la acción de protesta de las víctimas de restitución de tierras, criminalizar a los negros que luchan por sus territorios, criminalizar a la gente que se mete en una loma a tratar de hacer un barriecito para poder vivir. ¿Ven? Entonces, eso es lo que es la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. Entonces, a nuestras tías, abuelas, a nuestras mamás, ¿sí? Sobre todo a los que tenemos más edad, les metían en la cabeza, y hasta hace poquito el Uribe, entre el 2002 y el 2010, se encargó con un dispositivo ideológico poderosísimo, ¿sí? De meter en la cabeza a la gente que lo más importante para una sociedad es la seguridad. Y entonces uno ve a los tíos y a las tías, a los señores, a las señoras de cierta edad, deseando, cuando los entrevistan por la televisión, deseando que le pongan un CAI cerca a la casa. ¿Sí? Pero ya vemos qué hacen los policías de los CAI, ya vemos qué hacen. ¿Sí? Entonces, mi abuelita sabe en dónde está la olla de vicio del barrio, pero el policía no sabe.
El policía sabe ir a cobrar el valor de la semana, que entre otras cosas está entre 300 y 600 mil pesos, porque hoy ya también está investigado. Él sabe ir a cobrar la vacuna, ¿sí? Y sabe meterse en las bandas de atracar bancos. Y sabe toda clase de bandidaje. Porque entre otras cosas, y lo digo con todo conocimiento, los miembros de las fuerzas militares y de policía son en su gran mayoría bandidos con uniforme. Porque además tienen todo el respaldo del Estado para practicar justamente modalidades genocidas que van desde la violación. En medio del 21N se dieron violaciones por parte de miembros de la fuerza pública. Y en los CAIs han violado compañeras. Y en las estaciones de policía han violado niñas. Y ya vimos recientemente a 7 soldados violando una niña y luego a unas mujeres del Centro Democrático diciendo que ellas lo habían permitido, es decir, que era consentido. Y vimos al fiscal adecuándole el tipo penal al acceso carnal abusivo con menor de 14 años para poder darles una pena más baja. Y no vimos por ningún lado a las instituciones diciendo que iban a perseguir ese abominable delito adelantado por las fuerzas militares. Y vimos a un coronel reconociendo que habían castrado a Dímar Pérez en el Catatumbo y que ya lo iban a enterrar cuando llegó la comunidad, y si no lo habían enterrado y se había desaparecido. O sea, estamos en esas manos. Estamos en las manos de Martuchis, la Atenida. Entonces, en esas manos estamos. Entonces, eso es la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. Estos señores, más de 500.000 que hacen parte de las fuerzas militares, están convencidos que ellos están defendiendo la patria cada vez que logran asesinar, golpear, meter a la cárcel, violar a una persona que haga parte del movimiento social, de la resistencia, de la confrontación, del deseo del cambio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que son, eso es lo que tiene estos países en un altísimo nivel de violación de los derechos humanos, porque ellos no creen que los están violando. Y otra cosa muy clave aquí. ¿Ustedes cómo ven el tema de que, mejor dicho, quién viola los derechos humanos? ¿Quién puede violar los derechos humanos? Juli, ¿cómo la ves? ¿O alguien más ahí? El Estado es quien puede violar los derechos humanos. En tanto fue quien único que puede violar los derechos humanos. Sin embargo, ustedes escucharán a los medios masivos de comunicación convenciendo a la gente que cualquiera viola los derechos humanos. Pero especialmente, hay un cualquiera especialmente, los insurgentes. Entonces, ¿los insurgentes violan los derechos humanos? Pues no. No. Y pues no, y con pesar y todo, hay que decirlo, pues no, y esa norma no la pusieron los insurgentes. Esa norma la pusieron y la acordaron allá en 1948 posteriormente, cuando viene el derecho internacional humanitario. Los insurgentes violan el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Y eso tiene sentido, porque ellos no son reconocidos, ¿sí?, como actividades legales. En cambio, un funcionario del Estado tiene un contrato, tiene un cargo, es un servidor público. Y dentro de su legislación está la defensa de los derechos humanos. Por eso es que cuando un funcionario del Estado, ¿sí?, comete un asesinato contra una persona que protesta, pues no, él no cometió un asesinato o un homicidio,
Él violó los derechos humanos porque su función, una de sus funciones era proteger los derechos humanos. Y no solo no los protegió, sino que los violó. Por eso toda esa pelea hay que darla. Esa pelea está en este momento. ¿Sí? El negacionismo, mire lo que hace el señor Acevedo en el Centro de Memoria. Miren los funcionarios que escoge el gobierno Duque para que representen a las víctimas. El hijo de Julián Bolívar, de un paramilitar. O sea, estamos en la inmunda, como dicen ustedes, compañeras y compañeros. Estamos pasando por un momento terrible, ¿sí? Porque hay negacionismo, es decir, desde el ministro ese Botero hasta este señor del Centro de Memoria, niegan el genocidio de la UP, niegan los falsos positivos, niegan el genocidio de Aluchar, niegan el genocidio que está activo de líderes y lideresas que ya ascendió a 971 casos desde que se firmó el 24 de noviembre el segundo acuerdo de paz del Colón. 971. Y 220 asesinatos de excombatientes. Es decir, de gente que firmó el acuerdo de paz. Algo que tampoco es nuevo. Porque en el 91 asesinaron a Carlos Pizarro León Gómez, jefe máximo del M-19, que acababa de firmar un acuerdo de paz. Y lo mataron dentro de un avión comercial. Y mataron a Guadalupe Salcedo en los años 50, es máximo líder, comandante de las guerrillas del Llano. Es decir, a todo el que en este país ha firmado acuerdos de paz, lo han matado. Y no solo a él, sino a su colectividad. Eso es lo que llamamos un genocidio reorganizador. ¿Sí? Cuando, dice Daniel Feinstein, argentino, un hombre que es el que más ha estudiado este tema, y posicionó el genocidio como una categoría superior incluso a la del terrorismo de Estado. Porque es una secuencia de acciones, ¿sí? Todas ellas encaminadas a destruir el tejido social, a borrar la memoria, a obstaculizar la democracia, la transformación social, y por el contrario, a posicionar un modelo de nación, un modelo de país adecuado a sus criterios. Entonces, la pandemia tiene un impacto grande en los derechos humanos. Mire lo que ha pasado en la pandemia, ahora sí, Juli, que estabas pidiendo algunos datos. Ya hemos dado varios, ¿no? En medio de la pandemia se han perdido entre 5 y 8 millones de empleos. Datos, uno del DANE, que dice que 5.4 millones, y el otro de la Escuela Nacional Sindical, ¿sí? Que se acerca más a la realidad porque está mirando incluso a lo que el Estado le dice empleo, que es la gente que vende en la calle, a los venderos ambulantes. Miren lo que hicieron estos, discúlpenme, miserables, ¿sí? Y ustedes se acuerdan, pero ya se olvidó, porque en este país un escándalo tapa el otro. Los sobrecostos de los mercados, o sea, se empuja, se presiona para que hayan apoyos alimenticios a la gente más pobre, y a regañadientes el Estado saca la plata. ¿Se acuerdan que eso le mamaron mucho gallo en las redes sociales? Que el nombre era, ¿cómo eran los nombres de la gente que se inscribía? Nombres con apellidos en números y unas cosas rarísimas. Pues eso hicieron, o sea, es tanta la indolencia que en vez de llevarle a la gente comida, acumularon esos dineros en no sabemos quién. Y luego, muchos gobernadores y muchos alcaldes
Cogieron el dinero que era para la comida y compraron lata de atún a 20.000 pesos. El tema de los servicios públicos. Tampoco ha sido posible que el Estado le garantice el mínimo vital en servicios públicos a las familias más pobres. Ni vivienda. Un tema gravísimo, el tema de las cárceles. En Colombia hay 124.000 detenidos y detenidas, prisioneros, presos. Y eso es un hacinamiento de más del 50%. En general, porque hay cárceles como La Picota que tienen hacinamiento del 90%. Y la de Vistahermosa en Cali, o Villahermosa, bueno, Villahermosa en Cali, que puede tener hasta el 300% de hacinamiento. Y hay cárceles como la de la Tramacúa que se ordenó cerrarla hace rato porque la gente come física mierda. O sea, ahí no es un eufemismo. Esa cárcel se logró en el papel que la cerraran porque los que la construyeron se robaron el dinero y cuando terminaron, imagínense lo que les voy a contar, compañeros y compañeras, cuando terminaron la cárcel de máxima seguridad, la Tramacúa en Valledupar, los tremendos ingenieros y todos se dieron cuenta que no le habían hecho alcantarillado y acueducto. Entonces, entrar allá es entrar a un verdadero mierdero. Es una cosa, es el infierno, compañeras y compañeros. Entonces pónganse a pensar ustedes, 124.000 presos y presas, claro que no va a ser Uribe ni Cadena, ni el abogado Cadena, los que se van para las cárceles así, en medio de una pandemia, donde tienen que dormir casi unos sobre otros. Es una tragedia humanitaria lo que está pasando hoy en las cárceles. ¿Sí? Y el 21 de marzo, el día que empezó el confinamiento, hubo una acción de los presos y la Guardia Penitenciaria respondió con tal violencia que mató a 23. Ya hay videos de que muchos de esos 23, que ya van en 26, porque quedaron muchos heridos, 120, murieron con sevicia y a sangre fría. Es decir, ya había pasado la revuelta y todo, y por venganza los guardianes los mataron luego de torturarlos, a varios de ellos. Esa es la práctica de las cárceles y del sistema penitenciario. Ahí tenemos unos datos que ya, estos ya cambiaron, ahora los vamos a ver. 85 heridos, 982 contagiados en Villavicencio, ya no, ya la que tiene mayor cantidad de contagios en este momento es La Picota, 1.500 contagios tiene La Picota. Y hay 3.196 en total contagios. Y ya vamos a ver que hay unos decretos que se hicieron para que saliera una cantidad de gente que ni siquiera tenía por qué estar en la cárcel porque tiene derecho a la libertad hace rato, y el sistema es tan malo que no ha habido poder humano que le garantice a la gente que se pueda ir para su casa ya teniendo derecho a la libertad. Olimpo, Dime. te cuento, más o menos quedan unos 10, 15 minutos de presentación para después como dar un momento para las preguntas de los y las demás compañeras. Bueno, entonces acelero. Entonces tenemos aquí, voy a mencionar nomás, sometimiento, legalización para, hay otro decreto, ahorita lo miramos. Aspersión de glifosato, en medio de la pandemia se incrementó la aspersión de glifosato y por esa razón han habido varios líderes cocaleros asesinados por la policía antinarcóticos. Y corrupción con compra de camionetas, publicidad para el señor presidente de la República,
armamento, exoneración de impuestos a grandes capitales y un nuevo teatro de guerra, porque al señor también, él solito, le dio permiso a tropas norteamericanas para que entraran en el país a ayudarnos con el tema del narcotráfico. Hágame el favor. Un narcogobierno que todos los días por la televisión dice que ellos están en lucha frontal contra el narcotráfico, ya hay pruebas de que el piloto que falleció en Guatemala, porque se le cayó o le cayeron la avioneta donde llevaba cocaína, era el piloto de Duque y era el piloto de Álvaro Uribe Vélez. Y hace parte del cartel, o hacía parte del cartel de Sinaloa. O sea, compañeras y compañeros, tenemos al narcotráfico en el gobierno y en el poder. La siguiente, por favor. Militarización, paramilitares, asesinato de líderes, allanamientos, captura de líderes. Estos 4 regiones, Chocó, presencia de militares y paramilitares de las AGC, o sea, de las autodefensas gaitanistas, qué horrible que le hayan puesto un nombre tan importante, de Colombia. Allí la situación es crítica. Ya volvieron la masacre y el desmembramiento de personas. Desplazamiento del atrato, masacres paramilitares en Baudó, narcotráfico. Extrañamente se mueven, ¿se acuerdan de una denuncia que hubo que allá en donde hubo la masacre de las FARC, ¿cómo es que se llama? Bueno, allá en donde en la iglesia quedó destrozada totalmente y murieron 100 personas. Bueno, se me fue el nombre de eso. Allá es un sitio estratégico. Bojayá, correcto. Allá, en Bojayá, pues se concentran los paramilitares con ayuda del ejército, de la armada. Allá llegan y pasan por esos pueblos como Pedro por su casa, y pues allá está el negocio de sacada de droga. Y allá entre todos se juntan para confrontar al ELN. Entonces hay otro análisis ahí que hacer. ¿Qué se da más en el Chocó? Narcotráfico, minería, que es horrible la minería de frente, todo el mundo haciendo minería con draga en el río San Juan, en el Baudó y en el Atrato. 60 asesinatos en el último periodo de Duque. O sea, en lo que lleva Duque han habido 60 asesinatos de líderes sociales en el Chocó. En Catatumbo, imagínense esta cifra, 17.000 efectivos en el Catatumbo hay. Y sin embargo, siguen los asesinatos de líderes y ya en varias oportunidades han salido por televisión y por redes sociales los soldados cercados por las comunidades porque ya se descararon y esperan en los caminos a los líderes sociales y se los llevan para matarlos y pasarlos por falsos positivos. Es decir, los falsos positivos continúan. 35.000 hectáreas de palma y 5.000 de caucho. Esas son las inversiones, ¿sí? Queda la palma y queda el caucho. ¿Cuántas personas se emplean en eso? ¿Y para qué es? ¿Para qué es la palma y para qué es el caucho? ¿Sí? Entonces miremos eso. Y pues ese sitio tiene todos esos efectivos porque es la cabeza de playa para la invasión a Venezuela. Arauca, militarización, atentados, es una de las zonas donde las organizaciones sociales están más valga redundancia, organizadas. Hay poder popular. Y allá hay guardias campesinas. Pues más o menos lo que han hecho los militares es empezar a presionar, a hostigar a las guardias campesinas, que defienden el territorio y defienden sus proyectos, que la mayoría son cooperativos. Y en el sur de Bolívar, militarización con 5.000 efectivos,
se presenta asesinato cada rato de líderes sociales, robo de animales, violaciones y, bueno, prácticas sociales genocidas. El siguiente, por favor. Cauca, caso emblemático. Municipio bisagra entre Nariño, Putumayo, Huila, Valle y el Océano Pacífico. Característica histórica de ese pequeño departamento, pero un departamento con una altísima posibilidad de producción agropecuaria. Es un departamento que se caracterizó por los terratenientes, en donde se cuidan toros de lidia, y para un toro de lidia pueden haber cientos de hectáreas, ¿sí? Para un solo toro, o para dos toros, o un pequeño grupo de toros de lidia. Ya se les acabó el negocio porque ya casi eso no se da, ¿no? Mayor concentración de tierra, y ya había hablado de cómo ahí indígenas, negros y campesinos entraron en una disputa empujados por el Estado que les ha venido cercando, quitando tierras, y entonces termina poniendo a los indígenas a pelear con los campesinos porque les promete, cuando hay las protestas, les promete a los unos las tierras de los otros. Ese es lo que sucede allá. 49 líderes asesinados en el 2020, en cuarentena 23, 36 excombatientes solo allá y 6 masacres, volvieron las masacres. Es una despensa agrícola lamentablemente contaminada hoy por la economía del narcotráfico. De 1.600.000 hectáreas a la minería transnacional se le ofrece pues toda esta cantidad de espacio. Hay cerca de 10 grupos armados, 7.600 militares, y ahora la gobernación compra 256 hectáreas para crear una base militar. Voy a dejar, no alcanzo a exponerlo, pero les dejo de tarea, si me lo aceptan, leer un documento que se llama Colombia entre la paz neoliberal y la paz democrática, de Boaventura de Sousa. Resumen, ese señor como que es mago, y en el 2017, como en febrero del 2017, hizo ese documento. Es un ensayo como de 5 o 6 páginas nomás, y él visiona lo que iba a pasar. No exactamente ahí en el Cauca, pero él visionó que el Estado neoliberal, obviamente en cabeza de Duque, que ganaron, que eran los del no, se iban a dedicar a generar algo así como un caos organizado, en donde, como ya no hay guerrilla, entonces todo lo que se enfrente es delincuencia. Y en medio de la confrontación supuestamente a la delincuencia, viene el asesinato de líderes sociales, acusados algunos incluso de narcotráfico. La siguiente, por favor. Olimpo, quedan aproximadamente por ahí como 2 o 3 minuticos para que vaya Listo. cerrando y demos tiempo a las Bien. preguntas. Esta ya es la penúltima. Dictadura por decreto. Estos 6 o 7 decretos que mencioné los escogí, pero van más de 160 decretos. El primero es el de emergencia, el que abre las grandes puertas y ventanas. El 444, que es el que usa el gobierno para sacarle la plata a entidades de pensiones y del Fondo de Ahorro y Estabilización de los municipios para dárselo a los bancos y a las empresas de los ricos. Más de 6 billones de pesos fueron a parar a las arcas de los bancos. El decreto 601, una avionada que se tira también Duque, y es sacar un decreto en donde supuestamente él dice, mire que yo también le juego a la paz, y le ofrece el sometimiento y la desmovilización a los grupos paramilitares. Y dice, pero también al ELN si quiere, pero sometimiento, no mesa de negociación. El 546 de cárceles era para deshacinar. Después de que se da la masacre de las que le hablé, pues le dio como pena porque se le vino todo el mundo encima, incluso a nivel internacional, y dijeron, eso es un infierno, las cárceles de Colombia. La Corte dijo que era un estado de cosas inconstitucional. Y sin embargo,
desde el 21 de marzo hasta hoy no han salido prácticamente nadie de las cárceles, a pesar de tener la posibilidad de sacar 30.000 presos aproximadamente que tienen derecho a salir de la cárcel. Imagínense esa infamia alrededor del tema de cárceles. Y el decreto 811, que el señor se tiró la avionada también, el señor Duque, y es aprovechar la pandemia a ver si le cuaja ese decreto 811 para vender, privatizar algunas de las empresas públicas. Pero hay una de ellas que es la joya de la corona, Ecopetrol. La que le da más utilidades, la empresa más importante de Colombia y está entre las 4 más importantes de América Latina. Siguiente. Bueno, aquí termino, compañeros y compañeras. Entre noviembre de 2004 y julio 15 de 2020 salió el informe de Indepaz, Marcha Patriótica, Cumbre Agraria, y nos da estos datos. Homicidio de líderes desde noviembre ahí escribí mal, es noviembre del 2018. Por favor, corrijando, noviembre del 2018, o sea, el día que se firmó el acuerdo del Colón. O sea, menos de 3 años. En menos de 3 años tenemos 971 asesinatos de líderes sociales y lideresas y defensores de derechos humanos. 220 asesinatos de excombatientes y 16 desaparecidos. O sea, hay una persecución, un genocidio contra los que firmaron la paz y sus familias además. Homicidios en el gobierno de Duque. O sea, el señor lleva 2 años y ya tiene más asesinatos que los de Santos. 573 en 2 años de Duque. Y Santos no es un santo, ¿no? Santos fue perverso, igual o de pronto hasta más, porque él, en el gobierno de él, sí, claro, él queda como firmante de la paz, pero en el gobierno de él se asesinaron 549 líderes sociales. Homicidios de excombatientes en el gobierno de Duque, 138. O sea, mire, son 220 en total. Más de la mitad en el gobierno de Duque. O sea, hay una clara persecución, un genocidio que está adelantando este gobierno. Homicidios en medio de la pandemia, 95. Y excombatientes, 40. Y feminicidios, lo tengo acá porque es algo terrible lo de los feminicidios. Entre enero de 2016 a febrero de 2018, 5.375 mujeres han sido asesinadas en este país. Y en la pandemia 176, en sus propias casas casi todas. Feminicidio es porque casi siempre es la pareja o la expareja, ¿sí? Y se da por el hecho de ser su mujer, según ellos, de su propiedad, que no puede ser de nadie más. Finalizo, en nuestro país existe un proceso genocida en marcha que pretende destruir la identidad como clase popular. El genocidio reorganizador aplicado por las élites del poder obedece a una racionalidad del terror como método, pero con el objetivo de destruir las relaciones de cooperación, autonomía, solidaridad y sororidad que ejerce y propone el movimiento popular. Eso es todo, compañeros y compañeras. Muchas gracias y espero pues las preguntas. Muchas gracias, Olimpo. Bueno, acá algunos compañeros ya han venido pidiendo la palabra, entonces si hay algunas personas que no quieran de pronto hablar y quieran poner la pregunta muy concreta, también lo pueden hacer. La idea es que tienen 30 segundos aproximadamente para hacer la pregunta con la intención de que más personas puedan hablar y que sea muy concreta para poder como coger pues como la pregunta, ¿cierto? Entonces le daría la palabra a Wilson, sabemos que tenemos aproximadamente 30 segundos para hacer la pregunta, después de Cristian recogemos ambas y entonces Olimpo nos cuenta un poco y si algo yo también complemento si hace falta. Entonces dale, Wilson. Listo, buenas tardes. La pregunta es la siguiente: si los derechos humanos están por encima de los derechos constitucionales. Gracias.
Gracias. Y seguiría Cristian. David. Bueno, pues usted antes mencionó que las mujeres estaban siendo encerradas con sus feminicidas y sinceramente a mí me parece que hay varias cosas que usted no está teniendo en cuenta. Por ejemplo, está demostrado por varios estudios que la violencia doméstica se realiza con la misma frecuencia en ambos sentidos, tanto en parejas heterosexuales como homosexuales. Simplemente el hombre alcanza la letalidad con más frecuencia al tener más fuerza. Además, por el mero hecho de estar más tiempo juntos, es normal que sean más incidentes. Y además, yo no sé usted de dónde sacó esas estadísticas de feminicidios, porque acabo de descargar las estadísticas oficiales, y en lo corrido del año hasta 15 de julio, solamente se habían dado 78 incidentes de feminicidios. ¿De dónde saca usted, de dónde usted saca sus estadísticas diciendo que es más del doble de lo que se informa? Gracias. Entonces podríamos ir respondiendo esas dos. Yo ahorita pues también hablo un poco acerca de la parte de los feminicidios, entonces si quieres, Olimpo, ve avanzando pues en las respuestas. Sí, gracias por las preguntas. Al compañero que pregunta, si digamos como la categoría de importancia de los derechos humanos, si yo diría que están por encima de los derechos constitucionales, por una razón básica. Es que los derechos constitucionales son de todas maneras creaciones del ser humano, ficciones de la legalidad estatal. Es decir, antes que los estados, antes que la creación de las naciones y los estados, está pues la existencia de los seres humanos y está su lucha, como dije, por su dignificación. Entonces, no obstante, digamos que no habría formalmente un debate en cuál de los dos es más importante, porque eso se resolvió cuando en 1948 los estados firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se comprometieron a elevar a norma constitucional los derechos humanos. Entonces, creo que no habría un debate, lo habría de tipo filosófico y teórico, humanista, en el sentido que los derechos humanos estarían por encima de todo, pero los derechos humanos desde la visión de la construcción de vida digna, de dignificación del ser humano, pero igual es supremamente importante que en un Estado los derechos de máxima categoría, de máximo nivel, son los derechos constitucionales. Luego, entonces, si dentro de la Carta de un país, de un Estado, los derechos humanos están contemplados, entonces no le veo absolutamente ningún problema porque están en el máximo nivel. Vale, muchas gracias. Bueno, yo de pronto tocaría un poco más la pregunta que hace Cristian acerca de los feminicidios. Bueno, un poco sobre la cifra, según la red feminista antimilitarista, hasta el momento en cuarentena ya van 169 feminicidios, ¿cierto? Esta organización social de mujeres hace pues mucho tiempo se viene organizando y también tiene algunos programas a partir pues de programas con el gobierno y bueno, con el Estado, ¿cierto? Entonces son ellas unas de las que han recopilado estas cifras, sin embargo también hay otras y la verdad no se han acercado, pues todas se acercan aproximadamente a los 169 hasta la fecha. Algo que también mencionabas es que por estar más tiempo juntos, pues es normal que haya más altercados. Eso dentro pues, del análisis crítico es naturalizar una situación de opresión. Es decir, naturalizamos un hecho porque así se nos ha enseñado o a partir de las diferentes formas de educarnos, pero también de vivir, lo asumimos como normal, ¿cierto? En cambio, pues no es normal, ¿cierto? Que ocurra en parejas heterosexuales, homosexuales, en ningún caso es normal que haya violencia de género. Además, un feminicidio está tipificado como un crimen de odio, es decir, no es un homicidio, no es una muerte común a las otras que pueden haber por crimen organizado, entre otras formas pues, por las que muchas personas mueren, sino que hay un componente específico que tiene que ver con el hecho de ser mujer, ¿cierto?
Y el ser mujer también entendido de una manera dentro de un sistema patriarcal, que quiere decir donde hay un ordenamiento, donde el hombre está en una situación de poder. Por esta razón, usualmente quienes cometen feminicidio han sido parejas o exparejas de las personas o han estado relacionadas de manera erótico-afectiva con sus víctimas, porque se siente que hay un poder sobre el cuerpo y la vida de la mujer en cuestión, ¿cierto? Es un poco para aclarar acerca de los feminicidios. Y también hay un argumento que se ha usado de manera como predominante que tiene que ver con que a los hombres también los asesinan. Y en efecto, hay que rechazar las violencias en su conjunto, pero específicamente hablamos de violencia de género, y a los hombres no los asesinan por el hecho de ser hombres, sino por un montón de otros factores, ¿cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con el crimen organizado, con otras cosas, y no necesariamente por el hecho del género con el que nacen. Es un poco para dar ese contexto y la cifra. Igual podemos enviar un documento acerca de feminicidios para que también lo lean, puedan como contrastar ideas, ¿cierto? Yo se los puedo pasar al equipo dinamizador de la cátedra. Y ya entonces seguiría... Pero de todas maneras, dale, Juliana, permíteme, ahí, pues de todas maneras yo respeto mucho el planteamiento del compañero, por supuesto no lo comparto, yo creo que hay que ponerse a tono del día, ¿no? Hay un asunto que es real y es el patriarcado, y el patriarcado nos privilegia a nosotros los hombres. Y esa es una reacción patriarcal. Yo todos los datos que les expuse ahí, todos tienen fuentes. Y la fuente que me pide el compañero con muchísimo gusto es el Instituto Nacional de Medicina Legal, que es ni más ni menos un instituto del Estado, manejado por el Estado, ¿sí? El de los 5.375, ¿no? Ese es un dato que se da entre el enero del 2013 y febrero de 2018, ¿sí? Y le digo que también busque, y no peleamos, pero por favor busque las razones en donde incluso investigadoras y científicas pues muestran que, que con las proyecciones de cómo crece el feminicidio, muchas mujeres que están consultando, el 50% o más de las que han consultado están en peligro de perecer por algunas prácticas que en principio la mayoría lamentablemente de las mismas mujeres y de la sociedad las considera como cosas normales, ¿sí? La violencia psicológica, la violencia física, y si se va a un especialista, a una psicóloga, a una terapista, ella le puede advertir efectivamente que ya se dan todos los elementos para que posiblemente ella sea víctima de un feminicidio. Es decir, esto es más común, lamentablemente, de lo que parece, pero le hacemos un flaco favor a la sociedad y a la vida naturalizando esas conductas. Más o menos es decir que como ahora nos vemos más, pues entonces peleamos más. O que como lamentablemente se ha venido, por fortuna, acabando, los famosos crímenes pasionales, que es una cosa terrible, porque nos autoriza a los hombres que por cuestión de celos podemos matar a las compañeras y se nos rebaja la pena porque es que yo estaba muy bravo y muy ofendido. Entonces eso es como decir, sí, cuando usted esté muy bravo y muy ofendido, entonces mátela que le rebajo la pena. No, si usted está muy bravo, muy ofendido con su compañera, pues sencillamente resuélvalo de otra manera, porque uno no tiene derecho a quitarle la vida absolutamente a nadie. Y esto tiene que posicionarse, por supuesto, en beneficio de la humanidad. No vale la pena contradecirnos por eso. Gracias. Hola, dale. Voy a darle la palabra a otras dos personas que habían pedido la palabra. Cristian la volvió a pedir, pero la idea sería como que darle también la palabra a otras compañeras. En ese sentido iría Laura Arboleda y después Brian. Y ahí terminaríamos como esta parte. Igual van a tener un momento como ya en los grupos para también dialogar un poco más al respecto. Entonces dale, Laura.
Dale, Lau. Entonces seguiría Brian y ahí ya terminaríamos pues como con esa última pregunta. ¿Estás, Brian? Duan Garzón, no sé. Bueno, entonces, sí, pues Brian no puede hablar en este momento, entonces aquí cerraríamos un poco el conversatorio. Primero darte las gracias. Ya, dale. Ya, es distinto. Darte las gracias, Olimpo, pues por participar, por acompañarnos en este espacio, por estar dispuesto a dialogar con nosotros y nosotras, y ojalá pues esto nos sirva sobre todo para preguntarnos y para cuestionar las cosas que vemos como a veces normales o que naturalizamos, con la intención siempre pues de acrecentar ese pensamiento crítico y de ver la realidad de diferentes maneras. Hay una reflexión pues muy general de lo que ya nos presentaba Olimpo, que quisiera cerrar por mi parte, y es siempre cuando pensemos en desarrollo, es pensarnos el desarrollo para quién y para qué, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones, me quedó mucho pues como el ejemplo de la carretera de la Panamericana, pensamos que eso tal vez sea lo mejor, pero es lo mejor para quién, para las personas que viven en el territorio, qué impactos va a tener eso, bueno, eso también en términos de los derechos humanos, pero en general en todas las cosas en las que nos vemos inmiscuidos. Entonces por ahí terminaría yo, agradecer mucho por el espacio y ya le daría la palabra a Olimpo para que se despida y ya tendrían pues los compañeros de la cátedra la palabra. Bueno, compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Yo siempre me quedo muy feliz de compartir con jóvenes, con personas como ustedes y mi deseo, mi mayor deseo es que en medio de estas charlas quede algo, no importa, polémico, de pronto quedamos molestos, de pronto, bueno, quedamos contentos, de pronto afianzamos cosas, de pronto se nos revuelca un poquito la cabeza o de pronto el estómago también, pero eso es lo que queremos. Yo sí, el mensaje último que dejo es, ustedes no tienen disculpas para no pensar críticamente. Pronto los que debemos ser conservadores y tender a eso somos los veteranos. Ustedes no. Ustedes piensen siempre, que, como en filosofía, que lo evidente nos engaña. Lo último que dijo Laura lo suscribo totalmente. En la formalidad, el derecho internacional está por encima del derecho de los estados. Pero eso es algo formal. Y la pirámide de Kelsen, también soy abogado, pues es lo que nos enseñan en la universidad. Pero normalmente en la universidad nos enseñan el derecho y todas las carreras y todos los conocimientos vistos desde la óptica occidental, tradicional, ¿sí? Por eso hay que apreciar mucho cuando llegue un profesor o una profesora que nos trate de voltear patas arriba las cosas. Por supuesto que comparto el planteamiento de la pirámide de Kelsen, estoy absolutamente de acuerdo con Laura, eso es, además es porque nos conviene, ¿sí? Hay los derechos de Argel, en donde, entre otras cosas, está autorizado los pueblos a ejercer el sagrado derecho a la rebelión cuando tengan regímenes autoritarios y dictatoriales. ¿Sí? O sea, pero eso no tiene que estar escrito, eso lo debemos sentir. Y entonces mi deseo es a que debemos sentir el humanismo, debemos sentirlo. Nadie nos lo tiene que decir. Como dijo el Che Guevara, nos debe doler la injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Porque eso es lo que nos hace humanos. El día que nos sintamos, ahí ya, como dicen, apague y vámonos. Entonces, muchas gracias, compañeros y compañeras, y ahí disculpen por los jalones de orejas y tal. Un abrazo para todos y todas.